Hay algo que casi nadie predica con claridad, pero está escrito. Jesús habló del reino, habló de salvación, pero también dejó advertencias muy específicas, y el Nuevo Testamento menciona personas que, aunque se llamen creyentes, no heredarán el reino de los cielos. No es una opinión, no es interpretación moderna, son listas claras, directas, incómodas. La pregunta no es si existen. La pregunta es, ¿podrías estar haciendo algo que te coloca en esa lista sin darte cuenta? Hoy vamos a leer exactamente lo que la Biblia dice, sin filtros, sin suavizarlo. Hay una verdad que muchos creyentes llevan años escuchando solo a medias. Se habla del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Y todo eso es real, verdadero y hermoso. Pero hay otra parte de la palabra que rara vez se predica con la misma fuerza: las advertencias. Las palabras que incomodan, que sacuden, que nos obligan a mirarnos por dentro con honestidad. La Biblia no fue escrita para hacernos sentir bien con quienes somos, si lo que somos va en contra de la voluntad de Dios. Fue escrita para transformarnos. Y parte de esa transformación comienza cuando nos atrevemos a leer lo que muchos prefieren ignorar, lo que pocos pastores predican con claridad desde el púlpito. El apóstol Pablo, en una de sus cartas más directas, escribió algo que debería hacernos detener. En 1 Corintios 6, 9, 10, él dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas palabras no fueron escritas para asustar a los que no creen. Fueron escritas para los que se llaman creyentes, para los que van a la iglesia, para los que conocen la Biblia, para los que oran. Pablo escribió esto a una comunidad cristiana, a personas que ya habían escuchado el Evangelio y que seguían de alguna manera con prácticas y actitudes que los alejaban del reino. Eso debería hacernos pensar con profundidad, porque no estamos hablando de personas ajenas a la fe. Estamos hablando de personas que pueden parecerse mucho a nosotros, que pueden tener nuestra misma historia, nuestra misma iglesia, nuestra misma Biblia sobre la mesa del comedor. Y antes de que alguien diga que esto es del Antiguo Testamento o que ya no aplican, hay que recordar que estas palabras las escribió Pablo en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, después de Pentecostés, después del nacimiento de la iglesia cristiana. La gracia de Dios no cancela su justicia. Ambas coexisten, y entender eso es fundamental para una fe madura y verdadera. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Vamos a ir una por una, con respeto pero con claridad, porque la verdad dicha con amor nunca hace daño. Y comenzamos con las dos primeras. La primera persona que la Biblia menciona con claridad es el fornicario. La fornicación, en el sentido bíblico, se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio establecido por Dios entre un hombre y una mujer. No es una definición cultural, no es una norma antigua que ya pasó de moda, es un principio que Dios estableció desde el principio, que Jesús reafirmó y que Pablo volvió a señalar con firmeza y sin rodeos. Vivimos en un mundo donde la intimidad física fue separada del compromiso sagrado, donde convivir sin casarse se normalizó, donde las relaciones sin vínculo covenantal se celebran como si fueran conquistas y donde quien habla de esperar al matrimonio es visto como alguien anticuado o fuera de tiempo. Pero la Biblia es clara. El cuerpo no fue creado para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Así lo dice 1 Corintios 6, 13. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo que se hace con el cuerpo tiene peso espiritual eterno. No es un asunto menor, no es un detalle secundario.
Y muchas personas que se llaman cristianas viven en fornicación sin sentir ningún conflicto interior, porque la iglesia moderna muchas veces ha dejado de predicar sobre esto con claridad y valentía. Pero el silencio de los predicadores no cambia la palabra de Dios ni sus consecuencias. La segunda persona mencionada en esta lista es el idólatra. Y aquí es donde muchos se sienten seguros, porque piensan, yo no tengo imágenes en casa, yo no adoro estatuas. Pero la idolatría en el sentido bíblico va mucho más allá de las figuras físicas o de los altares visibles. Colosenses 3:5 dice algo revelador. La avaricia es idolatría. Y Jesús mismo dijo en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores. El dinero, el trabajo, la fama, los placeres, incluso las personas que amamos, pueden convertirse en ídolos cuando ocupan en nuestra vida el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Cuántas personas viven pensando en Dios apenas un día a la semana y el resto del tiempo solo piensan en sus negocios, en sus redes sociales, en sus ambiciones personales? No es que esas cosas sean malas en sí mismas. El problema es el orden. El problema es cuando algo o alguien desplaza a Dios del primer lugar de nuestra vida, de nuestros afectos, de nuestra obediencia diaria. La idolatría moderna tiene cara de normalidad. Se disfraza de éxito, de estilo de vida envidiable, de progreso y prosperidad. Pero detrás de muchas de esas búsquedas hay un corazón que intenta encontrar en las cosas lo que solo Dios puede dar: paz, identidad, propósito. Y eso, según la Biblia, es idolatría. Es poner en el trono de tu vida lo que no merece estar allí. Estas dos primeras personas, el fornicario y el idólatra, representan algo mucho más profundo que dos categorías de pecado listadas en una carta. Representan dos formas fundamentales en que el corazón humano se aleja de Dios, a través del cuerpo y a través de los afectos más profundos. Cuando el cuerpo se entrega a lo que Dios no ordenó y cuando el corazón se rinde a lo que Dios no es, estamos en terreno peligroso, en un terreno del que necesitamos salir con urgencia. Y la buena noticia, porque siempre hay buena noticia en el Evangelio, es que justo después de esa lista, en 1 Corintios 6, Pablo escribe estas palabras en el versículo 11: «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Hay salida, hay redención. Nadie está condenado sin posibilidad de transformación genuina. Si este contenido está tocando algo dentro de ti, si sientes que estas palabras tienen un peso que va más allá de lo que esperabas encontrar hoy, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita de notificaciones. Porque lo que viene a continuación en este video es aún más profundo. Y los próximos contenidos que vamos a compartir contigo seguirán abriendo la Biblia de una manera que pocas veces escucharás en otro lugar. Seguimos abriendo la palabra y lo que viene ahora toca fibras que muchos creyentes prefieren dejar sin examinar. Porque es fácil señalar el pecado que está lejos. Es mucho más difícil mirarse al espejo y reconocer lo que vive dentro del propio corazón, dentro de las propias decisiones, dentro de las propias relaciones. Eso requiere valentía espiritual. Y esa valentía es exactamente lo que Dios nos llama a tener. La tercera persona que la Biblia señala en esta lista es el adúltero. Y aunque parezca que esto solo aplica a los que han engañado a su pareja de forma física, Jesús amplió esta definición de una manera que sacudió a quienes lo escuchaban. En Mateo 5:28, Él dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». El adulterio, en la perspectiva de Cristo, no comienza en el cuerpo, comienza en la mirada. Comienza en el pensamiento que uno decide no detener,
en la fantasía que uno alimenta en silencio, en el deseo que uno cultiva hacia alguien que no le pertenece según la voluntad de Dios. Jesús fue radical en esto porque él sabía que todo pecado visible primero fue invisible. Primero fue un movimiento del corazón que nadie más vio. Vivimos en una época donde la industria del entretenimiento, las redes sociales y las plataformas digitales están diseñadas para estimular constantemente esa clase de mirada. Imágenes, videos, conversaciones que llevan el corazón hacia lugares que debilitan el pacto matrimonial, que erosionan la fidelidad, que normalizan el deseo fuera del vínculo sagrado. Muchos creyentes se sienten fieles porque no han actuado físicamente, pero alimentan en su interior un adulterio que Jesús ya ha nombrado. El matrimonio, en la Biblia, es una imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:31-32 lo dice con claridad. Cuando se rompe ese vínculo, ya sea en el cuerpo o en el corazón, no se trata solo de una falla humana entre dos personas. Se trata de una ruptura con algo que Dios estableció como sagrado y como reflejo de su propia fidelidad hacia nosotros. Por eso el peso de este pecado en las Escrituras es tan serio y tan profundo. La cuarta persona en esta lista es el ladrón. Y de nuevo, la tentación es pensar que esto no nos incluye, que los ladrones son los que asaltan en las calles o los que roban en las tiendas. Pero el robo en el sentido bíblico abarca mucho más territorio del que imaginamos. Y muchas veces habita en lugares donde nadie lo detectaría fácilmente. Robar el tiempo de tu empleador trabajando por debajo de tu capacidad cuando te están pagando por tu esfuerzo completo es una forma de robo. No declarar impuestos cuando la ley lo requiere, quedarse con el cambio de más que te dieron por error, no devolver algo que sabes que no te pertenece. Todas estas situaciones entran en la categoría de lo que la Biblia llama robo. El profeta Malaquías incluso habló de robarle a Dios los diezmos y las ofrendas en Malaquías 3:8, lo que nos muestra que incluso nuestra relación con Dios puede estar marcada por esta actitud de retener lo que le pertenece a otro. Proverbios 21:7 dice: «La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron practicar la justicia». No hay riqueza obtenida con deshonestidad que traiga paz verdadera, que construya algo duradero, que soporte el peso de la eternidad. Lo que se toma sin integridad se convierte en una carga que destruye desde adentro, aunque por fuera parezca prosperidad. La quinta persona de esta lista es el avaro. Y aquí llegamos a uno de los pecados más invisibles, más normalizados y más peligrosos de todos. Porque la avaricia no grita, no hace escándalo, se esconde detrás de frases como «soy cuidadoso con el dinero» o «simplemente soy precavido». Pero la avaricia en su raíz es la incapacidad de soltar, de dar, de confiar en que Dios provee cuando uno abre la mano. Jesús habló más sobre el dinero que sobre ningún otro tema, más que sobre el cielo, más que sobre el infierno, más que sobre la oración. Y lo hizo porque Él sabía que el corazón humano tiene una tendencia natural a aferrarse a las cosas materiales como si fueran la fuente de seguridad y de valor personal. Lucas 12:15 recoge sus palabras: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Un hombre avaro no solo cierra su mano para no dar, también cierra su corazón para no ver al que necesita a su lado. La avaricia enceguece, le hace creer a la persona que lo que tiene es solo suyo, que fue obtenido solo por su esfuerzo, que no existe ninguna responsabilidad hacia el prójimo ni hacia Dios. Y esa ceguera espiritual, según Jesús, es una de las más difíciles de sanar, porque la persona que la padece rara vez reconoce que la tiene. 1 Timoteo 6:10 lo dice de manera que no deja lugar a dudas,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero no es solo un problema financiero, es un problema de fe, es una declaración silenciosa de que confías más en lo que acumulas que en quien prometió proveerte. Estas tres personas, el adúltero, el ladrón y el avaro, tienen algo en común que vale la pena contemplar con calma. Las tres representan una forma de tomar lo que no les pertenece. El adúltero toma lo que pertenece al vínculo sagrado y lo profana. El ladrón toma lo que pertenece a otro y se lo apropia. El avaro toma lo que debería circular como bendición y lo retiene para sí. Son tres formas distintas de un mismo espíritu de apropiación que va en contra del corazón generoso, fiel e íntegro que Dios desea ver en sus hijos. Y si algo de lo que estás escuchando hoy está removiendo algo dentro de ti, no lo interpretes como condena. Interprétalo como una invitación, porque Dios no expone lo que está en el corazón para destruirnos, sino para darnos la oportunidad de traerlo delante de Él y encontrar la libertad que solo su gracia puede dar. La convicción del Espíritu Santo no es el mismo peso que la culpa del mundo. Una destruye, la otra restaura. En la siguiente parte vamos a hablar de las últimas personas en esta lista, y algunas de ellas son las que más sorprenden, porque son las que más fácilmente se cuelan en la vida de personas que genuinamente aman a Dios. No te vayas, porque lo que viene puede ser lo más importante que escuches hoy. Llegamos al tramo final de esta lista que Pablo escribió con una claridad que ningún creyente debería ignorar. Hemos visto cómo el cuerpo, el corazón y las manos pueden alejarnos del reino. Ahora vamos a hablar de dos personas más que completan estas 7 advertencias y ambas tienen algo perturbador en común. Son pecados que muchas veces se cometen dentro de la comunidad cristiana, entre hermanos, dentro de los mismos muros de la iglesia. No son vicios de los de afuera. Son trampas que acechan a los que están adentro. La sexta persona en esta lista es el borracho, y antes de que alguien piense que esto tampoco le aplica porque no tiene un problema severo con el alcohol, vale la pena entender qué está detrás de esta palabra en la Biblia. No se trata solamente de quien se emborracha todas las noches o de quien ha perdido el control total de su vida por una sustancia. Se trata del corazón que busca en algo externo el alivio que solo Dios puede dar. Efesios 5:18 dice con una claridad que contrasta de manera hermosa: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo no solo prohíbe algo, ofrece una alternativa. Nos está diciendo que hay una llenura que el mundo intenta imitar con las sustancias, con el placer, con el exceso, pero que solo el Espíritu Santo puede dar de verdad. Cuando una persona busca llenarse de algo que no sea Dios para escapar del dolor, del vacío, de la ansiedad, está en ese territorio del que Pablo advierte. Y esto se extiende más allá del alcohol. En nuestros tiempos, esa misma dinámica se repite con las pastillas, con las pantallas, con la comida usada como refugio emocional, con cualquier sustancia o comportamiento que se convierte en el lugar al que uno corre cuando la vida duele o cuando el alma está sedienta. La embriaguez, en sentido espiritual profundo, es adormecer la conciencia, apagar la voz del espíritu, buscar en lo creado lo que solo el Creador puede ofrecer. Proverbios 20:1 lo dice con fuerza: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No hay sabiduría en el adormecimiento, no hay crecimiento en el escapismo. Y quien construye su estabilidad emocional sobre sustancias o comportamientos compulsivos está edificando sobre arena, exactamente lo que Jesús advirtió en Mateo 7:26, porque cuando vengan los vientos, todo lo que no esté edificado sobre su palabra se derrumbará.
La séptima persona y la que cierra esta lista de manera impactante es el maldiciente y el estafador. Y aquí es donde muchos sienten que el texto los ha alcanzado de maneras que no esperaban. Porque no hay persona que haya vivido dentro de una comunidad de fe y no haya experimentado en algún momento el poder destructivo de la palabra usada para dañar, para engañar, para manipular. El maldiciente, en el sentido bíblico, no es únicamente el que dice groserías. Es quien usa sus palabras para destruir la reputación del otro, para sembrar división, para difamar, para calumniar, para hablar del hermano a sus espaldas, con la intención de herirlo o de alejarlo. Santiago 3, 8, 10 dice algo que debería hacernos temblar. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Cuántas veces ha salido de una misma boca una alabanza en el culto del domingo y una calumnia en la conversación del lunes? ¿Cuántos conflictos en familias, en iglesias, en comunidades enteras comenzaron con una sola palabra dicha en el momento equivocado, con la intención equivocada? La lengua, dice Santiago, es como una pequeña llama que puede incendiar un gran bosque. Y quien hace del daño con las palabras un hábito, quien habla mal del prójimo con regularidad sin arrepentimiento, está en la misma lista que Pablo escribió con tanta seriedad. Y el estafador completa este retrato con una dimensión que golpea directamente la confianza. Estafar es engañar con premeditación. Es construir una apariencia de honestidad mientras por dentro se actúa con deshonestidad. Es aprovecharse de la buena fe del otro para obtener un beneficio que uno no merece. Y esto de nuevo ocurre dentro de las comunidades de fe con una frecuencia que duele reconocer. Negocios entre hermanos, donde uno abusa de la confianza del otro. Líderes que usan su posición espiritual para extraer dinero, lealtad o favor de personas vulnerables. Personas que se presentan con una imagen piadosa mientras sus acciones privadas son completamente contrarias a lo que profesan. Proverbios 11:1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, pero el peso justo le agrada. Dios no solo evalúa lo que predicamos o lo que cantamos, evalúa lo que hacemos cuando nadie nos ve. Evalúa cómo tratamos a las personas cuando no hay audiencia. Evalúa si somos iguales en público y en privado, o si vivimos una doble vida que tarde o temprano la luz de su presencia sacará al descubierto. Estas 7 personas no son 7 categorías abstractas inventadas por teólogos para clasificar el pecado. Son retratos de condiciones del corazón que alejan a los seres humanos del reino de Dios. Son espejos que la Biblia nos pone frente a frente para que miremos con honestidad qué hay en nuestro interior. Y lo que hace que esta lista sea tan impactante no es su dureza, es su misericordia. Porque quien la escribe, Pablo, es el mismo que en el versículo siguiente dice que algunos de ellos ya habían sido transformados, ya habían sido lavados, ya habían sido justificados. La pregunta que realmente importa no es si has cometido alguna de estas cosas. Casi todos, en algún momento de la vida, hemos caído en alguna de estas áreas. La pregunta verdadera es: ¿estás viviendo en eso de manera continua y sin arrepentimiento? ¿O estás permitiendo que el Espíritu Santo te transforme desde adentro? Hay una diferencia enorme entre el que tropieza y se levanta, y el que tropieza y decide quedarse en el suelo. Porque 1 Juan 1:9 lo promete con una claridad que no necesita adornos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No algunas, no las más pequeñas, toda.
Eso es lo que Jesús hizo posible en la cruz, y eso es lo que hace que el Evangelio sea verdaderamente las mejores noticias que cualquier ser humano puede escuchar en esta vida. En la siguiente parte cerraremos con algo que necesitas llevarte en el corazón mucho después de que este video termine. Quédate hasta el final, porque lo que viene no es solo una conclusión, es una invitación que puede cambiarlo todo. La Biblia no te mostró esta lista para condenarte. Te la mostró porque te ama demasiado como para dejarte caminar sin advertencia. Dios quiere que entres al reino. Por eso habló con claridad. La pregunta ahora no es ¿qué dice la Escritura? La pregunta es ¿qué harás tú con lo que escuchaste hoy? Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Tu tiempo y tu atención significan mucho. Si este contenido tocó algo en ti, suscríbete a este canal, activa la campanita, deja tu comentario aquí abajo y dale like a este video. Eso nos ayuda a seguir llevando la palabra a más personas. Y no te vayas lejos, porque los próximos videos que aparecerán en tu pantalla ahora mismo siguen abriendo la Biblia de una manera que no esperabas encontrar.